Dicen que el poder cambia a los hombres. Yo diría que no. El poder simplemente los revela. Mi nombre es Poncio Pilatos. Fui el quinto prefecto de Judea, nombrado por el mismísimo emperador Tiberio. Roma me encomendó una sola misión: mantener la paz en una de las regiones más conflictivas del imperio. Cuando acepté, pensé que era un ascenso, una oportunidad de prestigio y gloria. Pero desde el primer día en Jerusalén, supe que lo que me esperaba no era una corona de laurel, sino una corona de espinas. Llegué con mi esposa, Claudia, y una escolta romana que intimidaba hasta las piedras. Judea era seca, árida, tensa, un pueblo orgulloso, profundamente religioso, con leyes que ni los mismos romanos entendíamos. No rendían culto al César, no aceptaban nuestras costumbres, no se arrodillaban ante nuestros dioses. Para ellos, había un solo Dios, invisible, pero más poderoso que todo nuestro imperio. Recuerdo caminar por las calles de Jerusalén por primera vez. Sentí las miradas, la resistencia, el desprecio. No me querían allí. Era el extranjero, el invasor, el pagano, pero yo no estaba para caerles bien. Estaba allí para controlarlos, para que no se levantaran, para que no me costaran la cabeza en Roma. Tomé decisiones firmes desde el principio, rigurosas. Algunos dirían que duras, pero Judea no era para los blandos. Mi deber era mantener el orden, y el orden se mantiene con hierro. Aún no lo sabía, pero esa tierra estaba llena de secretos, y uno de esos secretos cambiaría mi vida para siempre. Había algo en el aire, un murmullo, una expectativa, rumores de un Mesías, un rey, un hijo de Dios. Los escuchaba por lo bajo en el mercado, en los pasillos del templo, entre los soldados que hablaban con los locales. Yo no creía en esas cosas, pero pronto ese supuesto Mesías estaría frente a mí y tendría que decidir entre mi conciencia y mi cargo. Y así empezó todo. Pero antes de que ese hombre llegara a mi tribunal, debía enfrentar un problema mucho más inmediato. Gobernar Judea era como caminar sobre brasas, un paso en falso, y todo ardía. Pronto descubrí que este pueblo no solo era devoto, sino extremadamente sensible a cualquier provocación religiosa. Yo, formado en la disciplina romana, no entendía sus códigos. Pero aprendí a la fuerza que aquí, cualquier símbolo podía incendiar la ciudad. Uno de mis primeros errores fue traer a Jerusalén estandartes con la imagen del César. Para nosotros, una tradición normal. Para ellos, una blasfemia. El pueblo se agolpó frente a mi residencia durante días, exigiendo que los quitara. No comían, no dormían, no se rendían. Pensé en dispersarlos con soldados, pero algo en su determinación me hizo ceder. Fue la primera vez que me di cuenta. No tenía el control que creía tener. Años después, usaría el tesoro del templo para financiar un acueducto. Necesitaban agua, eso era innegable. Pero tomar sus fondos sagrados fue visto como un sacrilegio. Se rebelaron otra vez. Mandé soldados disfrazados entre la multitud y los dispersaron a golpes. Aquel día se derramó sangre en nombre del agua y mi reputación cayó aún más. Mi relación con el Sanedrín, la corte religiosa de los judíos, era tensa. Me despreciaban, pero necesitaban mi autoridad. Yo los toleraba, pero no confiaba en ellos. Eran políticos con túnicas, hombres de fe, sí, pero también de poder. Había una guerra silenciosa entre nosotros. Yo representaba a Roma, ellos, al Dios de sus padres, pero ninguno de los dos quería perder el control de la ciudad. Vivía entre amenazas veladas, traiciones y mensajes enviados al César. Un movimiento mal calculado y podía ser destituido, o peor, ejecutado. Roma no perdona a los débiles. En Judea, ser justo no era suficiente. Había que ser astuto. Y en medio de esa tensión constante, llegó un nuevo problema. Un hombre, uno distinto a todos los que había visto. No gritaba, no se defendía, no levantaba un ejército, y sin embargo, el Sanedrín lo temía más que a cualquier otro. Lo llamaban profeta, lo llamaban blasfemo. Pero había algo en él que nadie se atrevía a decir. Lo llamaban el Hijo de Dios. Y un día lo trajeron ante mí,
Fue temprano por la mañana cuando los vi llegar. El Sanedrín entero, con sus túnicas impecables, sus rostros tensos y una expresión que ya conocía bien, querían sangre. Y en el centro de aquella comitiva venía a él. Jesús de Nazaret no tenía cadenas. No venía empujado ni golpeado. Caminaba con una calma que sinceramente me perturbó. Sus ojos no eran de un reo ni de un criminal. Eran los ojos de alguien que sabía exactamente lo que iba a suceder. Pero no tenía miedo, no tenía ira, solo algo que no supe nombrar. Serenidad, quizá, o verdad. Los miembros del Sanedrín no tardaron en hablar. Lo acusaban de sedición, de proclamarse rey, de oponerse al tributo al César. Eran acusaciones graves, demasiado bien calculadas. No era la primera vez que intentaban usarme para ejecutar a alguien que les estorbaba, pero esta vez se notaba el miedo. Jesús les incomodaba, los sacudía. No buscaban justicia, buscaban eliminar una amenaza. Lo mandé traer a mi sala. Lo interrogué directamente. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él me miró y me respondió, no con arrogancia, sino con una claridad desconcertante. Tú lo dices. Seguimos hablando. Le pregunté si era un revolucionario, si planeaba un levantamiento. Él dijo que su reino no era de este mundo, que ha venido para dar testimonio de la verdad. La verdad, esa palabra me hizo detenerme. ¿Y qué es la verdad?, le pregunté. Él no respondió, solo me miró. Y en ese silencio me sentí expuesto. No sé cómo explicarlo. Era como si él supiera todo de mí. Mi miedo, mi debilidad, mi deseo de conservar el poder a toda costa. Volví con los líderes religiosos y les dije con firmeza, yo no hallo ningún delito en este hombre. Se alborotaron, gritaron, decían que agitaba al pueblo, que venía desde Galilea predicando herejías. Fue entonces cuando creí tener una salida, enviarlo a Herodes, ya que Galilea estaba bajo su jurisdicción, lavarme las manos sin necesidad de mojarme. Herodes lo interrogó, lo ridiculizó, pero no lo condenó. Me lo devolvió, y con él me devolvió el peso del juicio. Era mi decisión, solo mía, y mientras el pueblo comenzaba a reunirse afuera del palacio, yo sabía que el tiempo se acababa. La multitud crecía, el Sanedrín presionaba, y Jesús seguía en silencio, pero aún creía que podía salvarlo. Tenía un plan, un último recurso. Aún creo que fue una idea brillante, ingenua, pero brillante. Cada año, durante la Pascua, yo ofrecía al pueblo la liberación de un prisionero. Un gesto simbólico, una tradición para calmar tensiones. Así que pensé, si enfrento a Jesús con un criminal verdadero, un hombre despreciado, la multitud elegirá con lógica, y yo podré librarlo sin mancharme. El otro era Barrabás, un asesino, un revoltoso, un hombre cuya historia estaba escrita con sangre. Nadie en su sano juicio querría soltarlo. Nadie, o eso creía yo. Salí ante el pueblo, con ambos hombres a mi lado. Les pregunté, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Nunca olvidaré ese momento. El murmullo creció, luego los gritos. Primero aislados, luego como un rugido unánime. ¡A Barrabás!, clamaban. Me paralicé. ¿Barrabás? ¿En serio? Volví a preguntar, esperando que fuera un error. Pero el coro fue aún más fuerte. ¡Suelta a Barrabás! ¿Y qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo?, pregunté, ya sin aliento. Y ahí vino la respuesta que me heló el alma. ¡Crucifícalo!, maldije internamente. Busqué apoyo con la mirada. Nadie. Todos gritaban como poseídos, como si algo los hubiera enceguecido. Nunca vi tanto odio dirigido hacia alguien que no había hecho mal alguno. Era irracional, perverso. Fue entonces cuando un mensajero me entregó una nota de mi esposa. Solo decía, no te metas con ese justo. Esta noche he sufrido mucho por él en sueños. Claudia era una mujer sensible, sí,
pero rara vez intervenía en mis asuntos políticos. Ese mensaje, ese momento, fue como una advertencia del destino. Algo no estaba bien. Volví a entrar. Miré a Jesús. No sangraba, no suplicaba, no temblaba. Se mantenía firme, como si aceptara lo inevitable. Me pregunté cómo alguien podía soportar tanto rechazo sin quebrarse. Mandé a azotarlo. Tal vez, si lo veían herido, con la carne abierta, la cara deformada por los golpes, se apiadarían. Tal vez verían que ya era suficiente. Lo presenté al pueblo, coronado de espinas, con un manto púrpura, sangrando. Dije, he aquí al hombre. Pero en lugar de compasión, recibí odio. Más gritos, más rabia. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! En ese instante entendí. No lo querían juzgar, lo querían destruir. No importaba la lógica, ni la compasión. Habían elegido el odio. Y yo estaba quedando atrapado entre mi deber y mi conciencia. Pero aún quedaba una decisión por tomar. Y esa decisión me perseguiría el resto de mi vida. Ese día lo entendí todo. No era Jesús el que estaba siendo juzgado. Era yo, mi autoridad, mi humanidad, mi alma. El Sanedrín me presionaba con habilidad. Sabían dónde golpear. Cuando vieron que dudaba, que buscaba una salida, me lanzaron la amenaza más directa que podía recibir un gobernador romano. Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey se opone al César. Ahí lo supe. No se trataba de justicia. Se trataba de poder, de política. Si liberaba a Jesús, ellos me acusarían en Roma de traición, de permitir que un falso rey viviera. Y el César no tolera deslealtades. No perdona la debilidad. No razona. Actúa. El peso de la historia se posó sobre mis hombros. Jesús me miraba desde la distancia, sin odio, sin miedo, como si supiera que yo ya había decidido. O peor aún, como si supiera que yo nunca decidiría por mí mismo. Entonces hice lo que todo cobarde hace. Busqué una excusa, un símbolo. Mandé traer agua. Me lavé las manos delante de todos y dije, soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Pero no era inocente, y lo sabía. Nadie puede lavarse las manos del destino. Lo entregué para ser crucificado. A un hombre que sabía que era inocente. Un hombre que, en el fondo, me había mostrado algo que nunca había querido ver. Mi propia cobardía. Y aún así, mientras se lo llevaban, no me maldijo. No me odió. Me miró con compasión. Esa mirada me siguió el resto de mi vida. Después de aquello, mi tiempo como gobernador fue un constante declive. Perdí el respeto del pueblo. Perdí el favor de Roma. Fui llamado a rendir cuentas. Y cuando el emperador murió, mi protección desapareció con él. Exiliado, olvidado, destruido. La historia solo me recuerda como el hombre que juzgó a Jesús. Algunos me llaman asesino. Otros me llaman instrumento del destino. Pero yo solo me llamo testigo. Testigo del hombre más justo que vi jamás. Y del odio más oscuro que puede nacer en el corazón humano. Porque ese día no fue solo Jesús quien fue crucificado. Fue también mi alma, mi conciencia y mi legado.